Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora especial de que tu palabra se va a estudiar con nuestros amigos y nuestros hermanos, te pedimos, Señor, de que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a la verdad, nos ayude a comprender tu palabra y que todos nosotros podamos llenarlos de este mensaje especial que tiene que ver con verdad presente. Bendice, Señor, este estudio, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a estudiar. El tema se titula Elías está aquí. En este estudio vamos a notar de que hay una conexión muy estrecha entre Elías el Tisbita, Juan el Bautista y la iglesia del tiempo del fin. ¿Notaron? En este estudio vamos a hacer esa conexión para que veamos cuán importante es que vivamos la vida que vivieron estos grandes hombres, que es Elías el Tisbita y Juan el Bautista. Muy importante eso. Elías, como todos saben, era un profeta que Dios lo levantó en una época de ¿qué? De gran apostasía. El pueblo de Israel se había desviado, vimos ayer, ¿de qué manera? Habiéndose apartado ¿de qué? De los mandamientos de Dios e yendo en pos ¿de qué? De los Baales. Una tremenda apostasía. Notamos ayer de que el pueblo de Israel y Acab y la Jezabel le echaban la culpa de la desgracia ¿a quién? A Elías. Pero en sí, ¿quiénes eran los culpables? Eran ellos por haberse apartado ¿qué? Ayer notamos de que siempre ha sucedido eso, que la gente cuando ve las desgracias, ¿a quién le echa la culpa? Al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan los que vinieron ayer? Ahora, es muy importante eso. Ahora vamos a notar un principio bíblico muy importante. Vamos a enfocarlos mayormente en la vida de estos profetas, incluyendo su régimen alimenticio. Fíjense que muchas personas excluyen la salud de la santificación y del plan de salvación. Hay muchas iglesias que enseñan de que lo importante es cuidar lo interno. No importa lo que comamos, no importa cómo vistamos, no importa cómo vivamos, etc. Porque de alguna manera estas personas creen de que el cómo vivir, incluyendo cómo los alimentamos, no tiene que ver nada con nuestra vida espiritual. Pero vamos a notar de que la Biblia sí enseña eso. Sí enseña eso. Y les voy a explicar algo bien importante, hermano. La mayoría de personas que enseñan eso es porque no estudian la Biblia en una forma profunda, sino que solamente son selectivos en los textos bíblicos que a ellos les conviene y los malinterpretan. Pero hay una buena porción de la Biblia que enseña de que nosotros debemos de cuidar nuestro ¿qué? ¿Por qué? Porque es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, que debemos de cuidarlo, muy importante. Ahora, vamos a iniciar. El profeta Elías, cuando fue llamado a su ministerio como profeta, vamos a notar que este profeta, ¿cuál era su alimentación? ¿Qué comía? Vamos a ver lo que dice 1 Reyes 17:6. Ahí está el texto. Mire qué interesante. Quiero que se concentren y podamos seguir el hilo del tema para que lo entendamos. Al principio de su ministerio, ¿qué comía el profeta? Oiga, al principio de su ministerio, cuando fue llamado. 1 Reyes 17:6 dice: y los cuervos le traían ¿qué? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Cuál era la alimentación de Elías? Pan y carne. Elías comía carne. Muy importante eso. Él comía carne. El texto lo dice. Que comía carne. Ahí dice exactamente pan y carne en la tarde y en la mañana. O sea que
Era mucha carne la que comía, porque tarde y mañana comía carne. Pero vamos a notar ahora, oiga bien, hermanos, quiero que se concentren. Vamos a notar ahora que el profeta, después de su ministerio como profeta, a finales de su ministerio, el profeta cambió su régimen alimenticio, o mejor dicho, Dios se lo cambió. Ya no le dio de comer carne. Muy importante este principio. Miren lo que dice el libro 1 Reyes 19:6. 1 Reyes 19:6 dice: entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas o sobre las brasas que le decimos nosotros, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió. ¿Y qué? ¿Qué era lo que tenía que comer? ¿Qué dice aquí? Pan y agua. Pan y agua. La pregunta es, ¿qué pasó con la carne, pues? ¿Ah? ¿Qué pasó con la carne que comía? Desapareció. ¿Y Dios le cambió qué? Una dieta diferente, una dieta saludable, una dieta 100% ¿qué? Vegetariana o vegana, como le llamamos. Muy importante eso. Ahí dice. Ahora, ¿por qué es importante este principio? Porque Elías es un profeta tipológico que tiene que ver con el ministerio de Juan el Bautista y tiene que ver con la iglesia militante al fin de la historia. Vamos a notar este principio en los siguientes textos. ¿A quién se le llama en el Nuevo Testamento Elías? Vamos a ver algunos principios que dice Malaquías. Malaquías capítulo 3 versículo 1. Malaquías profetiza acerca de la venida de Elías. Pero vamos a notar que este Elías del cual habla Malaquías es Juan el Bautista. Malaquías capítulo 3 versículo 1. Dice lo siguiente el profeta Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente al templo, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí dice Dios que Dios va a mandar a un mensajero. Pero la pregunta es, ¿quién es este mensajero? ¿Quién es este mensajero? Allí mismo en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 se nos dice quién es este mensajero. He aquí yo envío al profeta ¿qué? Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién era ese mensajero que iba a enviar antes de que viniera el día grande y terrible? Dice que es a Elías. Pero ¿quién es este Elías? En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, nos dicen que de este Elías, del cual hablaba Malaquías, era Juan el Bautista. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, dice eso. Lucas 1, 17. Veamos cómo dice. Él irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de qué? ¿Por qué que a Juan el Bautista se le llamaba Elías? Porque él tenía el mismo espíritu y el poder ¿de qué? De Elías. No es que Elías el tibita se encarnó, no, sino que a Juan el Bautista se le llama Elías. ¿En qué sentido? Porque él tenía el espíritu y el poder ¿de qué? De Elías. En otras palabras, el mismo Espíritu Santo que usó a Elías el tibita para desenmascarar la apostasía de Israel, era el mismo espíritu que tenía Juan el Bautista para desenmascarar la apostasía de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva se había contaminado. ¿Me estoy dando a explicar? Aquí dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar al Señor su pueblo, un pueblo bien dispuesto. ¿Notaron? Pero para que lo comprobemos más, ahí dice en el libro de Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 deja bien en claro
que el Elías del que hablaba Malaquías era Juan el Bautista. El libro de Mateo, capítulo 17, nos dice lo siguiente. Mateo, capítulo 17, versículo 12 y 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron de qué, que les hablaba de quién. ¿Quién era el Elías del Nuevo Testamento? El Elías que predicaba la verdad presente en esa época, Juan el Bautista. ¿Estamos claros en eso? Ahora, aquí va lo interesante. ¿Cuál era el régimen alimenticio de Juan? ¿Creen ustedes de que era diferente al de Elías el Tisbita? ¿Creen ustedes de que Juan el Bautista era carnívoro, comía carne? Vamos a notar lo que dice el libro de San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3 dice: Juan estaba vestido de pelo de ¿qué? O sea que la ropa que usaba Juan era una ropa muy humilde, no era exuberante, no era de gran pompa como los rabinos de aquel tiempo, como los fariseos de aquel tiempo, era una ropa muy humilde. ¿Por qué razón? Porque Juan venía de un ambiente ¿qué? Del desierto, allí se había criado, allí se había formado. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida ¿qué? Eran langostas y miel silvestre. Ahora, ¿saben de que sobre esta palabra langosta ha habido cierto compendio? Muchos han asegurado que esta palabra langosta se refiere a una especie de chapulín. A una especie de chapulín, y los que creen eso, o los que aseguran eso, usan Levíticos 11:22, ahí está la cita, porque Dios en la ley levita había dicho que se podía comer esa clase de langosta. Era una clase de saltamonte o chapulín que se podía comer, que solamente había en esas tierras orientales. Yo creo que todavía lo hay, no sé si todavía lo hay, pero era permitido comer esa clase de insecto. Ahora, ha habido un cierto compendio sobre si Juan el Bautista comía esta clase de insectos, porque aquí dice langosta. Algunos, por falta de estudio, han asegurado que Juan el Bautista comía una especie de cangrejo que había en el mar, porque hay una especie de cangrejo que se le llama langosta, como que si fuera así. ¿Han visto ustedes? Ajá, se le llama también langosta. Ajá, algunos han asegurado que esa especie de araña era la que comía Juan el Bautista. ¿Saben qué, hermano? Porque como la gente lo que le gusta es leer la Biblia superficial, pero no estudian a la profundidad. ¿Saben algo, hermanos? Que hay suficiente información histórica y bíblica de que comprueba de que lo que comía Juan el Bautista no era chapulín ni ningún insecto. Ahí, por ejemplo, ahí está, mire, la palabra griega para langosta usada en Mateo 3:4 es acris, según la concordancia Strong, ahí está. Y todas las veces que se usa en la Biblia puede referirse al insecto que acabamos de ver, ¿no? Porque eran langostas limpias, según la ley levita, ahí está. Pero aquí va lo interesante, hermanos. Aquí va lo interesante. Algunos historiadores, como por ejemplo Flavio Josefo, usted me va a decir, o alguien me puede decir de otra denominación religiosa, pero ese Flavio Josefo, mi disculpa, pero categóricamente se ha comprobado que el historiador Flavio Josefo, la historia de él es de peso y fidedigna, porque es un testigo ocular que vivió cerca de la destrucción de Jerusalén, en el ambiente vivió en ese ambiente vivió. O sea que cuando citamos a Flavio Josefo, aunque no fue inspirado, pero estamos citando un historiador de peso. Inclusive hasta Elena de White lo cita en Conflicto de los Siglos. Muy importante eso. Flavio, los que estudian saben de que Flavio Josefo en muchas ocasiones asegura, y él dice, de que lo que consumía Juan era una especie de semilla, de fruto llamado algarroba. Muy importante eso. Inclusive hay un evangelio avionita. ¿Saben qué es evangelio avionita? Es un evangelio que en los tiempos de Cristo existía, que es un evangelio pseudoepígrafo, o sea que es apócrifo, no es inspirado, pero
pero se puede tomar como historia, como histórico. Se le conoce como el Evangelio de los 12, el Evangelio avionita. Asegura que lo que comía Juan no eran insectos, sino que era ¿qué? Eran algarrobas, muy importante eso. ¿Saben por qué, hermano? Aquí dice, según el Evangelio avionita, que Juan el Bautista comía algarrobas. Y la palabra algarroba se puede traducir como ecris o pasta de granos. Y no insectos. Muy importante. O sea que Juan el Bautista, históricamente se puede comprobar de que Juan el Bautista no comía insectos, sino que comía algarrobas, una especie de semilla que era muy nutritiva, muy nutritiva. Es muy importante eso, que entendamos eso. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿a dónde dice la Biblia eso? Bueno, porque si nosotros perdemos de vista la tipología con Elías, se pierde el significado, el símbolo. ¿Me estoy dando a entender? Porque Juan el Bautista decía, la Biblia decía que Juan el Bautista iba a venir con el espíritu y el poder ¿de qué? De Elías. Me estoy dando a explicar, hermano. Ahora, muy importante eso. La sierva del Señor en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio lo corrobora. Mire cómo dice Elena de Guay. Consejos sobre el régimen alimenticio. Mire cómo dice, hermano, ahí está la cita. Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reparación permanente a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio era puramente ¿qué? Vegetal. O sea que Juan el Bautista no comía ninguna especie de carne. Hermano, las algarrobas que menciona, no las que quiso comer el hijo pródigo. Sí. No, algarrobas, según usted puede buscar en internet la palabra algarroba, son como una especie de vaina, semillas. Ajá. Ahora, si usted puede buscar ahí, hermano, en el internet hay bastantes imágenes de eso. Y esa semilla, hermano, esa semilla tiene una gran cantidad de nutrientes, un gran saludable como comer eso. Entonces, hasta medicinal, algunos han descubierto que es medicinal eso. Ahora, es muy importante, hermano, que Elena de Guay está diciendo de que Juan el Bautista era su régimen alimenticio era puramente vegetal. No comía ninguna especie de ¿qué? De carne. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Juan el Bautista no comía carne? ¿Por qué? Porque se ha comprobado, hermano, científicamente que la carne entorpece el cerebro y se le es más difícil discernir la palabra de Dios. Le embota. Usted me va a decir, hermano, ¿a dónde dice eso? Porque hay gente que siempre le busca 5 patas al gato. Se ha comprobado científicamente que la carne no es buena para la salud. La Organización Mundial de la Salud lo ha comprobado. O sea que estos profetas sabían, Dios hablaba con estos profetas y sabían de que la carne no era para la salud. Nuestro cuerpo no está apto para consumir carne. Nunca fuimos creados para comer carne. Dios creó a nuestros primeros padres y les dio de comer ¿el qué? Frutas y semillas. Las verduras fueron después que se dio. Pero aquí dice que Juan el Bautista era puramente su régimen alimenticio vegetal. Muy importante eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Porque la Biblia enseña que así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Jesús, ¿quién prepara hoy el camino para la segunda venida de Jesús? La iglesia. En otras palabras, ¿quién es el Elías hoy? ¿A quién representa Elías hoy? Hay una cita que es la última, quiero que la leamos de primero. Está en el libro Primero Escrito, página 164, y está también en el Espíritu de Profecía, volumen 2, página 33. Dice lo siguiente: Elías fue trasladado sin conocer la muerte. Representaba a los que cuando vuelva Cristo serán transformados e inmortales y trasladados al cielo sin ver ¿qué? La muerte. Muy importante esa cita.
Ahora, vamos a leer allí una cita que está también allí en el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 83, párrafo 2. Mire, hermano. Oigan bien lo que les voy a decir, hermano. El mensaje de la Reforma Pro Salud es parte de los mensajes de los 3 ángeles. ¿Cuántos sabían ustedes de eso? Elena de White le llama de que el mensaje de la Reforma Pro Salud es el brazo derecho de los mensajes de los 3 ángeles. O sea que no lo podemos excluir. No lo podemos excluir, no lo podemos separar, van unidos. No puedo hablar solo de la marca y la bestia, no puedo hablar del Evangelio eterno, no puedo hablar de la Babilonia si yo excluyo el mensaje de la Reforma Pro Salud. No lo puedo excluir. Inclusive, Elena de White dice, en muchas citas, que aquellos ministros que todavía consumen carne, hay que desconfiar de ellos. Es tremenda esa cita. O sea que no hay que confiar en esos pastores que aún siguen consumiendo carne. Tremendo. Eso dice el Espíritu de Profecía. No hay que confiar, porque son un mal ejemplo a la grey. Y este mensaje de la Reforma Pro Salud es una joya que Dios le ha dado únicamente y exclusivamente a la iglesia adventista, porque Dios está preparando a un pueblo bien dispuesto para la segunda venida de Jesús. Este mensaje no se le fue dado a los católicos, a los protestantes, a los testigos de Jehová. No, es un mensaje especialmente para la iglesia remanente, para el pueblo adventista, para que el pueblo adventista, cuando lo asimile, lo pueda predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mucha gente que ha dejado de comer carne y ha practicado la Reforma Pro Salud se ha curado aún hasta de cánceres, de diabetes y de una gran cantidad de tumores, y la gente sigue burlándose de los adventistas que son extremistas cuando la ciencia lo corrobora. Algo absurdo, va. Cuando la gente no quiere aceptar la verdad, busca cómo justificar el error. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 83, dice Elena de White ahí lo siguiente: durante años el Señor ha estado llamando la atención a sus hijos a la Reforma Pro Salud. Durante años. Esta es una de las grandes ramas de la obra de la preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue representante de los que viven en los últimos días. ¿Quién es el Elías hoy? Usted y yo. A quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Juan era un reformador. El ángel Gabriel, directamente del cielo, dio su discurso sobre la Reforma Pro Salud. ¿Cómo? El ángel Gabriel le dio un discurso al papá de Juan. ¿Cuál fue el discurso que le dio sobre la alimentación de Juan? Interesante, le dijo que es lo que comía. Ahí está el mensaje de la salud. La Biblia tiene una gran cantidad de textos donde la Biblia enseña de que la salud, de cuidar nuestro cuerpo, es parte del Evangelio eterno. Yo no puedo adorar a Dios mientras estoy sufriendo una enfermedad que yo me la provoqué. Inclusive, el Espíritu de Profecía dice que violar las leyes de salud es como violar los 10 mandamientos. Interesante, hermano. Ahora, les voy a leer a dónde dice el mensaje de los 3 ángeles, la Reforma Pro Salud. ¿A dónde lo encontramos? El libro de Apocalipsis, capítulo 14, dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Apocalipsis 14, versículo 7. Hablando del primer ángel, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué debemos de hacer? Temer. ¿Qué es temer? Según la Biblia, hay que tenerle miedo a Dios. ¿Qué significa temer en el idioma bíblico, en el idioma hebreo? La palabra temer es sinónimo de ¿qué?
obedecer, respetar, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿qué significa darle gloria a Dios? Esta palabra darle gloria está en una estrecha conexión con el mensaje de la Reforma Pro Salud. 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. ¿Cómo se le da gloria a Dios? 1 Corintios 10, 31. Así pues, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿qué? Interesante. ¿Notaron, hermanos, cómo la salud está conectado con darle gloria a Dios? Muy importante. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿A dónde dice la Biblia que violar las leyes de salud es como violar uno de los 10 mandamientos? ¿Dónde dice eso? Les voy a sacar una cita donde lo comprueba. Hay un mandamiento que dice: no matarás. ¿Sí? ¿Qué es matar? Solamente agarrar a alguien con una arma y matarlo. Yo me puedo matar también a pausa. ¿Sí? Me puedo autodestruir yo. Con una mala alimentación me puedo autodestruir. Cuando sé que aquello es dañino y lo ingiero, me estoy destruyendo, me estoy matando. Si sé algo que es dañino, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿Dios qué? Lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, ¿qué es? ¿Es pecado violar las leyes de salud según Pablo? Sí. Porque para que Dios nos destruya, es porque nosotros, ¿qué? Desobedecimos algo que Él dijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es muy importante que entendamos eso, hermano. Ahora, hay muchas citas del Espíritu de Profecía, hermanos, donde Elena de White demuestra de que antes de que Jesús venga por segunda vez, el pueblo de Dios tendrá que haber dejado la carne por completo. Es radical esto, hermano. Más con la teología liberal dentro de la iglesia, hablar de estos temas. Esto es delicado, es una bomba de mecha corta. Porque dentro de la iglesia adventista no vivimos esto. Empezando desde nuestros ministros. Un 75% de ministros no practican la Reforma Pro Salud. Y por eso les da vergüenza predicarlo en los púlpitos. Aún esta esposa de ministros no predican estos mensajes. ¿Por qué? Porque no se vive. Pero el Espíritu de Profecía es claro que antes de que Jesús venga por segunda vez, el pueblo de Dios habrá dejado de consumir carne. Aquí hay una cita del Espíritu de Profecía, Consejo sobre la Salud, página 380, así es, hermano. La referencia CN, conducción del niño, parece que es esa cita. Mire cómo dice, conducción del niño, página 353, dice, aquí está, lean. Aquí está, mire, tienen ahí el folleto, aquí está, ¿ve? Lo leo, no lo digo yo. Entre los que esperan la venida del Señor, el comer carne finalmente se abandonará. Oiga, hermanos. Y yo por un tiempo, me decía, bueno, ¿y esta mujer de dónde habrá sacado eso?
Porque los hermanos que no quieren aceptar a Elena de White en esto, pero cuando es Navidad, ahí sí citamos a Elena de White. Pero cuando Elena de White ataca la reforma pro salud, que no la estamos practicando, ahí no les gusta. ¿Han visto ustedes adventistas así, dentro de la iglesia? Cuando viene la Navidad, ahí sí les gusta citar el Espíritu Profecía y se van a qué libro, al hogar adventista. Pero cuando Elena de White ataca estos puntos de comer carne, no les gusta. ¿Por qué? Porque los duele. ¿A dónde dice a la Biblia que antes de que Jesús venga por segunda vez vamos a tener que dejar de comer carne? ¿Va que no lo dice la Biblia? ¿Cómo no? Entonces Elena de White está mintiendo. Y ella es una falsa profeta. Fácil, hermano. Pregunto, ¿en la tierra nueva vamos a comer parrilladas de cerdo con carne de res? ¿Vamos a comer chicharrones en la tierra nueva? ¿Por qué? Porque no va a haber. O sea que tenemos que empezar a acostumbrarnos a no comer eso. ¿Desde dónde? Desde aquí. Si ustedes leen Isaías capítulo 11, ahí nos dice, sí. Lo que le quiero decir es una cosa, que nosotros evangelizamos así como nos han evangelizado nosotros. Que dice de esta carne comer, de esta no, de esta sí, y así se sigue hasta la fecha. Ahora. La fe de Jesús habla acerca de lo que no se debe y lo que se debe comer. Por esa razón el pueblo de Dios va creciendo con esa sabiduría errónea, que uno come, por ejemplo, el cangrejo no lo come, esto sí, esto no, y es por eso que hasta la fecha se come carne, no dice, Ahora. porque son específicas las carnes. Sí, entonces, me gusta lo que acaba de decir la hermanita y lo voy a explicar para que quede grabado. Oigan bien, hermanos, la fe de Jesús, ¿para qué es? Para evangelizar. ¿A los adventistas o a los que no son adventistas? A los que no son. Solamente que aquí hay un hermano que hay que rebautizarlo, se la doy otra vez la fe de Jesús. Pero la fe de Jesús es directamente ¿para quién? Para evangelizar. A un inconverso que no conoce este mensaje, no le podemos presentar ese mensaje que estamos estudiando aquí. ¿Por qué? Porque chocará. La fe de Jesús es para un principiante. Hoy que conocemos la verdad, tenemos que meter a la mente comida sólida. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Porque este mensaje tiene que ir progresando. O sea, la fe de Jesús es para un principiante, no es para nosotros, para ir a evangelizar. En cambio, esto que estamos estudiando es un mensaje especial. Ahora, retomemos el tema. Según la Biblia, en la tierra nueva, ¿qué vamos a comer? Isaías capítulo 11. Vamos a ver la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia hable. Porque algunas veces uno, porque tiene mente prejuiciada, puede decir, bueno, este hermano es quizás extremista. Pero vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías capítulo 11. Hablando de la tierra nueva. Isaías 11, versículo 6. Si usted va a un zoológico hoy, hermano, y le mete la mano a un león, ¿cree usted que el león le va a dar un besito o se la va a arrancar de un solo? ¿Ah? Y si usted le pone un cachetillo a un león para que le dé un besito, ¿qué es lo que le va a dar? Que haga una mordida. Una sola garraza, la garra le vuela a la cabeza y se la come. ¿Por qué? Porque los animales por el pecado se han degradado, porque también el animal tenía que comer al principio ¿qué? Solo vegetales, pasto. Pero en la tierra nueva, ¿qué es lo que va a comer el león? ¿Qué es lo que va a comer? En la tierra nueva, hermano, nadie va a asesinar animales para comer. Y saben algo, hermano, que también el Espíritu de Profecía dice que el que asesina animales, dice, es un tirano y un asesino. Interesante, ¿va? El que asesina animales es un tirano, dice el Espíritu de Profecía en Patria que es profeta. Cuidadito eso, hermano. Isaías capítulo 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero. Pero hoy un lobo, ¿creen ustedes que perdona a un cordero? No lo perdona. Morará el lobo con el cordero y el león y el leopardo con el cabrito.
Y se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Y un niño qué? Los pastoreará. Y la vaca y la osa pasearán y sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerán ¿qué? Paja o pasto. Isaías capítulo 11, versículos 6 hasta el 9. Ahí dice: no harán mal ni dañarán a todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea que lo que estamos presentando tiene fundamento bíblico. Y como pueblo de Dios debemos de ser luz en este sentido. Es lastimoso, hermano, hoy en día que Dios dio un mensaje especial a la iglesia. Dios levantó con este objetivo los hospitales adventistas para que la iglesia sanara tanta enfermedad con pura régimen alimenticio, sin usar químicos, porque los químicos, aunque pueden curar, pero le pueden dañar otra cosa. Pero Dios en su gran misericordia dio un mensaje especial a la iglesia adventista para que por medio de los vegetales y de las plantas curar enfermedades que son para la ciencia incurables. Pero hoy es lastimosamente al revés. Esos mismos hospitales que Dios usó para curar a la gente que no es de la iglesia se están usando para los mismos adventistas, porque hoy hay una gran cantidad de cánceres aún entre manos de la iglesia, porque aún dentro de la iglesia se están violando los principios de salud. Aunque usted no lo crea, gente que está muriendo de cáncer, gente que se está provocando diabetes, gente que está muriendo de enfermedades por una mala alimentación. Y sabían ustedes, hermano, que la mayoría de enfermedades es porque tenemos una mala alimentación y porque tenemos un colon sucio. Se ha comprobado, eso lo estuve leyendo hace poco en un libro de medicina. Increíble. Yo no soy doctor, pero me gusta leer para salir de la ignorancia. ¿Sabía usted que una persona que tenga un colon sucio le puede surgir un montón de enfermedades? Grano, mal aliento, dolores de cabeza, jaqueca, la vista, todo. Tremendo la mala alimentación. La Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje de nuestra sangre. ¿Cómo es posible que podamos estar haciendo campañas evangelísticas y dejando a un lado este mensaje? Si es parte de los mensajes de los tres ángeles, pero jamás lo vamos a poder predicar a menos que lo asimilemos. Inclusive, hermanos, el Espíritu Precioso dice que dejar de comer carne, dice, es una lucha muy fuerte, pero con la ayuda de Dios se puede dejar, hermano. Pero si nosotros cambiamos de ese régimen alimenticio, veremos el cambio. Pero muchos, dice el Espíritu Precioso, muchos no quieren dejar de comer carne porque les es tan difícil, así como al borracho dejar el trago. Pero cuando deje el trago se va a beneficiar, dice el Espíritu Precioso. ¿Y sabe usted, hermano, que Elena de White, ustedes creen que esa mujer de un día para otro dejó la carne? Si ustedes leen notas biográficas, Elena de White pasó un buen tiempo consumiendo carne y luchaba. Dice el libro Notas Biográficas, donde dice ella que iba a la mesa y cuando miraba los vegetales, era una gran lucha, se le venía la carne a la mente, pero ella luchó y luchó y luchó hasta el fin de que el cerebro se desprogramó. Porque todo es mental. Todo es mental. La carne, hermano, es mala para la salud. Eso se ha comprobado. Y Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando venga Jesús por segunda vez, viene a traer un pueblo santo. Y la salud tiene que ver también con la alimentación. ¿Sabe usted, hermano, que la salud entra en el tema de la santificación? ¿Sabe usted de eso, hermano? La santificación es muy importante, hermano. Todo eso lo hemos estudiado. ¿Ah? Sí, Juan, hay muchos textos, podemos usar muchos textos donde la Biblia enseña de que la salud es importante. Daniel, ¿en qué fue probado? En la comida, en la salud, imagínense. Y Daniel es un símbolo de remanente también. La comida. Jesús, ¿con qué fue tentado? Con la comida. ¿Y cómo podemos excluir la comida si la comida entra pues en que el conflicto entre el bien y el mal? La comida, ¿cómo la podemos excluir? ¿Ah? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios cuando yo estoy comiéndome una pata de cerdo? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo yo lo puedo glorificar? Y usted me va a decir, aquí va interesante, hermano. Hermano,
Pero Levítico 11 enseña de que debemos de comer ¿qué? Carne limpia. Yo he oído adventistas que me citan Levítico 11. ¿Va? Bien bonito, ¿va? Entonces, allá hay carne limpia, entonces comamos. Hagamos sopones de ren. Hagamos parrilladas los sábados. Porque Levítico 11 lo dice. Eso es cuando la gente no entiende la Biblia. ¿Les explico? Dígame, hermano. No, compartir que hay una cita que dice Elena White que llegará el tiempo en que comer carne no será seguro. Y ese tiempo ya llegó, la misma ciencia lo está diciendo. Correcto, eso quería explicar. Esa cita se me olvidó incluirla, hermano. Esa cita me olvidó incluirla. Pero si es posible la puedo mandar para que la añada al texto. Ahí, esa cita es muy importante. Hermano. Dios permitió de comer carne en el principio, después del diluvio. ¿Por qué? No había vegetales, pero Dios permitió carne, pero la especificó. Ahora, aquí va lo interesante. Quiero explicarles con una comparación. ¿Por qué hoy Dios, por medio de la mensajera del Señor, dice que no es bueno comer carne, como lo que acaba de decir la cita, hermano? Supongamos que en un río, me gusta esta ilustración, supongamos que en un río, hace tiempo se dijo de que se podía pescar ahí porque las aguas eran cristalinas, podíamos pescar y se podían bañar. Era permitido pescar. Pero pasaron 5 años, 6 años, 10 años, en ese río apareció un rótulo que decía: se prohíbe pescar porque las aguas están contaminadas y es dañino para la salud. ¿Lo haría siempre usted? Dios permitió comer un tiempo carne, pero eso no significa que Dios permitía que eso siguiera comiéndose durante toda la historia. Hoy tenemos una luz más progresiva, una luz presente para hoy. La carne es más dañina que en los tiempos de ¿qué? De Cristo y el tiempo de Noé. La carne está más contaminada. La mayoría de carnes están llenas de tuberculosis, parásitos y gérmenes. Si la gente viera a los animales antes de matarlos, aborrecería la carne, dice Elena de White. Tremendo, hermanos. Mi hermano, que nosotros antes de llegar a la iglesia cuidábamos cerdos, ustedes criábamos cerdos. Sí. Pero llegó el momento cuando teníamos que hacernos de eso. ¿Sabe, hermano? No sé qué tenían los cerdos, pero yo me imagino que tenían calentura o piedra, porque por último ya andaba casi cambiando. Piernas negras, y no. Descubrí yo, hermano, que las enfermedades que nos dan a los seres humanos le están dando a los animales. O sea, cáncer, sida, todo. Enfermedad que el ser humano le llega a tener animales. Es correcto. La gente, se le pasa la enfermedad. El sida y se come todo eso. ¿Por qué? Bueno, la hermana White, por razón, como Dios la inspiró para los últimos tiempos que nos toca vivir a nosotros. Nosotros vamos a vivir en la última etapa de la historia. Entonces nosotros, es que para este mensaje que se está dando en este tiempo. Es un mensaje especial para la iglesia. Mire, hermano, no debemos de rebelarlos con el mensaje, debemos de aceptar, hermano. Y debemos de comer, hermano, que en Cristo hay victoria, hermano. En Cristo hay victoria para dejar todo aquello que nos hace daño, hermano. Y que es beneficio para nuestra salud, hermano. Los estamos muriendo muy pronto y los estamos envejeciendo muy pronto porque nuestra alimentación es una alimentación mala. La gente que se alimenta bien dura más y se mira más joven. Y esa es mentira que la gente diga de que la gente que come carne, ahí está la fuerza. Esa es mentira, porque científicamente se ha comprobado que la gente que es vegana y vegetariana al 100% tiene más fuerza que una persona que come carne. Y eso la Organización Mundial de la Salud lo ha comprobado. Algo que Elena de White ya lo había dicho anteriormente, hace 100 años, que no es bueno comer carne, dice, que ni un gramo de carne debe de entrar ¿qué? A nuestro estómago. Y dice ella, que los que no están convertidos con respecto al consumo de carne, dice, tarde o temprano, dice, abandonarán la iglesia, la fe, y no caminarán con ella. Tremenda esa cita que está en Eventos del Último Día. Dice ella así: los que están medio convertidos respecto al consumo de carne abandonarán la iglesia, la fe, dice,
y ya no caminarán con el pueblo de Dios. Eventos de los últimos días. Y yo me pregunto, yo cuando leo algo, hermano, no me tiro a lo loco a interpretar. Yo razono. Yo me quedo por un momento, hey, esta mujer, ¿por qué dice esto? ¿De dónde sacó esta mujer esto? Y saben, hermano, yo llegué a la conclusión, hermano, ¿por qué es que la gente se va a salir? Cuando la gente vea de que ese mensaje no es para ellos, van a decir, no, este no es para mí, se van a ir de la iglesia mejor. Y eso hace, cuando a la gente no le gusta el mensaje, lo que hace que irse para una iglesia donde ¿qué? Sea más liviano. ¿Sí o no? Yo conozco gente que han dicho, ahí en la iglesia bendita no me gusta porque ahí son muy estrictos. Aunque saben de que es verdad, pero ¿qué? Tranquilizan su conciencia con un falso argumento o con una mala justificación. ¿Sí, hermanita? Fíjate que cuando andamos dando los estudios y llegamos a ese tema de la alimentación, muchos ya no quieren el estudio. Es como cuando están sin casarse y les decimos que se casen. Le digo, pues. Ellos más quieren el estudio, ya no lo quieren. ¿Por qué? Porque son débiles. Ellos no quieren creer a la palabra de Dios, sino que están en sus deseos carnales. Y no quieren poner de su parte. No quieren poner de su parte, solo complacer la carne y la carne y la carne, porque la misma carne les pide carne. Sí, carne, carnívoros, todo eso, carne, solo carne, ven, son adictos a la carne. Sí, hermanita, disculpe que no le, dígame qué me iba a decir, sí, vi que iba a decir algo. No, es que yo no estoy de acuerdo en el comentario que se hace, que se dice que la fe de Jesús son para de afuera, pero cuando uno lo doctrina, uno está apegado a lo que decide. Por ejemplo, yo comí una carne de cerdo y yo ya no la comí porque mis hijos que estaban pequeños, ellos ya no lo comieron, yo sí, porque desde pequeña no comía, pero ahí especifica. Ahora bien, cuando uno sigue esa línea, uno dice, de esto puedo comer y de esto no. Pero ya cuando quieren rectificar, así como dicen que a los de afuera no, deben ser todos los de afuera, así como dice la hermana. Yo me tocó ese tema, mejor ya dijeron que no. Yo he doctrinado a una señora que las 20 lecciones le di y dijo que sí, sí, sí. Pero ¿qué pasó? Ella no aceptó. ¿Por qué? Porque primero no es casada y segundo ya uno no toca los temas de la alimentación tampoco. Y yo la única conformidad que me queda que dice, cuando en aquel día no van a decir a mí no me dijeron, pero ellos me han. Sí, cuando uno llega a ese tema, sí, la gente a veces, a mí ya me lo han dicho cuando llegamos al tema de las comidas y cuando se le habla de lo que dice allá. Que le dijo Dios a Pedro, y entonces me dijo a mí, ustedes que se hartan con comida. Incluso llegó un hermano que está recién bautizado, que estaba tocando el tema de la cartilla de la comida, y él dijo de que el hermano dijo, todos podemos comer, porque ya con la oración, y yo estaba lejos de hacer, pero entonces yo me levanté porque vi la necesidad. Y le dije yo, mira hermano, disculpe, lo que está diciendo usted no puede todo porque si usted ora por un saco, no creo que se lo va a poner. Y aquí, hermano, ya conocemos nuestra doctrina y no debemos de comer carne inmunda. Bueno, porque las inmundas, como dice el Levítico, pero ya el hermano ya se quedó quietecito, ya no dijo nada. Pero la verdad que los ataques del diablo subieron. Sí, pero es bien importante eso, hermano, de que nosotros creamos al mensaje de Dios. Nosotros, hermanos, según la Biblia, debemos de ser luz para las naciones. Debemos ser ejemplo. Y eso incluye que nosotros debemos de dar ejemplo aún hasta en la alimentación. ¿Sí o no? Como yo puedo estar hablándole a alguien de la Reforma por Salud y al siguiente día me miran con un perro caliente en la boca. Pasa que no cuadra. Entonces, yo creo que este tema ha quedado muy claro, hermanos. Somos el Elías del tiempo del fin y Dios nos ha llamado para que seamos luz, inclusive ¿en qué aspecto? En la alimentación, porque es parte de ¿qué? Del mensaje de los 3 ángeles. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su dirección para que Él nos guíe y nos dé fuerza para seguir este camino. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre.
Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo. Bendice a tu pueblo, Señor, danos sabiduría, danos fuerzas para que podamos obedecer tu palabra y los consejos del Espíritu de profecía, Señor, que son consejos que ayudan y que son bíblicos a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una gema, un evangelio precioso, que ningún pueblo lo tiene, hermano, pero que nosotros debemos de vivir de acuerdo a ese mensaje. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, bendice a la iglesia en general, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.